Hoy es un gran día. Hoy pasa por el podcast de Soy Como Nicolás Olea, catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada. Olea ha ocupado puestos de gran responsabilidad como investigador y profesor y es uno de los mayores expertos europeos sobre la contaminación química interna. Desde su equipo de investigación sacan muy a menudo estudios increíbles que salen publicadas en las mejores revistas del mundo, donde evidencian los problemas de salud que están provocando los tóxicos que nos rodean y desde mi punto de vista la industria y los gobiernos no le hacen el caso que deberían porque el mundo tendría que dejar de girar como lo hace. Pero él nunca se rinde, hoy lo vais a ver. Y hoy que hablamos de disruptores endocrinos y del impacto, por ejemplo, en la tiroides, en el cáncer de mama, en la próstata, hablaremos hoy también del agua que bebemos. Para hablar de todos estos tóxicos, deberíamos también entrar en los materiales que usamos a diario para cocinar, sartenes, ollas, palas, maderas para cortar. Pero esto será objeto de un webinar increíble que estamos preparando desde Soy Como y que hoy, aprovechando el podcast de Olea, que hablaremos tanto de tóxicos en exclusiva, quería contar a los oyentes del podcast que ya os podéis apuntar a este webinar que lo estoy anunciando hace meses. Hablaremos de todo lo que tenemos en la cocina y cuál es la mejor versión para que no nos engañen y tampoco para que no gastemos de más, que eso es muy importante. Te puedes apuntar al webinar en catalán o en castellano en la descripción de este episodio y se llama Adiós a los tóxicos de tu cocina. Y ahora sí, ahora nos vamos a liberar de los tóxicos en general, librazo imprescindible, lo estoy enseñando en la versión de YouTube del podcast. El año 2019, el doctor Nicolás Olea publica Libérate de tóxicos, una guía imprescindible sobre los disruptores endocrinos, que es una palabra muy rara, muy fea, muy complicada, pero hoy vais a ver cosas muy fáciles, muy tangibles para empezar a cambiar muchos de vuestros hábitos o la forma de creer en ellos. Nicolás Olea, bienvenido. ¿Qué hay? Buenas tardes. Nicolás, es un placer tenerte entre nosotros. Eres decíamos, uno de los mayores expertos y tú nos podrás contar muy bien pues todo, ¿no? ¿Qué es disrupción y cómo afecta eso a nuestro cuerpo? Cómo los compuestos químicos nos están hackeando la salud. Pero vamos a entender por qué se puso el nombre de disrupción, por ejemplo. Muy bien. Mira, el origen de todo este asunto es por la observación en el mundo animal. Había evidencia clara desde los años 70 del siglo pasado de que algo estaba ocurriendo en reproducción, en la procreación en muchas especies, en el cambio del fenotipo. Por ejemplo, los peces de los grandes ríos canadienses era imposible distinguir el macho de la hembra porque fenotípicamente, externamente eran lo mismo. Había que hacer un análisis genético. Pasaba algo con las aves en los grandes lagos, pasaba algo con los testículos de los caimanes en el lago Apopka. Es decir, había evidencia de afectación del sistema hormonal que se atribuía a la contaminación ambiental. Y un grupo de zoólogos, liderado por Theo Colbert, definió que eso era disrupción hormonal o disrupción endocrina. Nosotros tradujimos el término desde el inglés y hablamos de disrupción endocrina a una interferencia de los compuestos químicos en el mensaje de las hormonas. Acuérdate que el sistema se ha desarrollado de que el ovario se comunica con la mama, por ejemplo, con un mensajero que es la hormona sexual femenina o estradiol. Pues bien, estos disruptores endocrinos hackean ese mensaje y son múltiples compuestos de muy diferente origen. Se reconocen unos 1500, pero recuerda que la ECA, la Agencia Europea de Compuestos Químicos, tiene censados 144.000. Es decir, que no todos son disruptores endocrinos. Pero bueno, algunos de ellos tenemos la mala suerte de que interfieren en el mensaje hormonal. El bisfenol ha sido uno de tus tóxicos con los que has estudiado más esta interferencia hormonal. Los cánceres hormonales, hormonodependientes más conocidos en la mujer es la mama, en el hombre es la próstata y quizá por eso empezaste a relacionar en tus estudios durante más de 25 años cómo afectaba en la prevalencia de estos tipos de cánceres, ¿verdad? Sí, interesantísimo porque al principio lo que más llamativo era el incremento del cáncer en la especie humana, ¿no?
Sabes que el ritmo de crecimiento del cáncer y de la incidencia en España es del orden de 2,5% anual. Cada vez hay más cáncer y no todo es atribuible a que cada vez la población está más envejecida y sabemos que el cáncer es una enfermedad de la edad avanzada, sino que se presentan fundamentalmente cánceres ligados o vinculados a exposiciones. El cáncer de piel, el cáncer intestinal, el cáncer de mama, el cáncer de próstata. Y en algunos de ellos las hormonas son muy interesantes porque se sabe que influyen en ese proceso de carcinogénesis. Y si eso es así, ¿cuál es el rol de los componentes químicos que imitan a las hormonas? Pues claro, era muy tentador empezar por cáncer. Después nos hemos dado cuenta de que esas hormonas, antes de llegar a cáncer, han pasado por déficits funcionales, hipotiroidismo, hipovitaminosis D, obesidad, diabetes, déficit de atención e hiperactividad, es decir, infertilidad. Hoy día lo que se vincula a disruptores endocrinos es tan amplio como es el grupo de efectos de las hormonas. Pero sí es cierto, empezamos con cáncer por lo atractivo que era encontrar una explicación ambiental, ¿no? Ahora hablaremos de hipotiroidismo, pero ¿y el bisfenol? ¿Por qué decidiste que de los 1.500 disruptores que hay, te cogías al bisfenol? El A ver, plástico de los tuppers, para que la gente nos entienda. me encanta que te lo cuentes. Imagínate un clínico investigador que se va a un laboratorio en el año 87 a Boston. Me voy a trabajar, había estado 3 años en Bruselas, vuelvo a España, me vuelvo a ir al extranjero y me voy ya de postdoctoral, como decimos ahora, a estudiar a Boston. Y estamos estudiando mecanismos de acción de los estrógenos en las células de cáncer humano. Y aparecen unos trabajos en las mejores revistas, en Science, en Nature, de un grupo de California, donde dice que las levaduras, fíjate, las levaduras, seres unicelulares, se están comunicando con hormonas. Lo publica Feldman en California, todos nos quedamos con la boca abierta y dice, hay que ver, seres unicelulares ya tienen sus mensajeros hormonales. Y al cabo de 6 meses, después de habernos convencido, publica Feldman de que el estrógeno que él está midiendo y que creía que producían las levaduras, en realidad se desprende de las paredes de los botes de plástico donde cada mañana le prepara la comida a las levaduras. Los botes de plástico son de policarbonato y cuando los calienta se libera un compuesto químico que es estrogénico. ¿Sabes cómo se llamaba? Bisfenol A. Y lo publica en las mejores revistas, entona en mea culpa y dice algo he estado haciendo mal porque no es de las levaduras, viene del plástico. Y fue ese año 88 como el descubrimiento de que cosas tan inertes como podía ser el plástico, en este caso el policarbonato y en el caso nuestro que estábamos con otro plástico que es el poliestireno, ambos ante situaciones de estrés, de calentamiento, de ácido, pueden liberar componentes, en este caso el bisfenol A, que es estrogénico. Pero cuando te vas a la literatura, te vas para atrás y te enteras que bisfenol A estaba descrito como estrógeno en 1936. Y como yo digo, no en el suplemento de La Vanguardia, sino en Nature, ¿de acuerdo? En Nature, que no puede pasar desapercibido, porque publicar en Nature, en Nature, es publicar para que todo el mundo lo conozca. Y hay un señor, Dodds, inglés, que descubre compuestos químicos que no se le parecen al estradiol, pero tienen igual efecto hormonal. Y está el dietiletilvestrol, que es una desgracia, pero está entre esos grupos el bisfenol A. Se abandona el bisfenol A hasta que en los años 60 se ve que polimeriza muy bien y hoy día en la base de dos plásticos de mucho uso, las resinas epoxi y el policarbonato. Que para nosotros es raro igual, pero dime en qué materiales de uso cotidiano se traduce. Tus gafas bifocales, es decir, esos cristales maravillosos que dice, me he comprado unas gafas que por fin son irrompibles y tienes unos cristales ligeros, perfectos, que no se rayan, que no se estropean, policarbonato, de magnífica calidad. Los biberones de niños hasta el 30 de junio del 2011, policarbonato. Muchas aplicaciones, por ejemplo, las grandes botellas esas de agua de color azul que se colocan invertidas, policarbonato.
Las de Y las oficinas que todos tenemos, que no esas son, tenemos fuentes, esas, sino que esas tenemos son. algunas oficinas van Nuria, con las déjame que botellas. te cuente. Llevamos años diciéndole a estos señores de las botellas, digo, esto es un problema. Tú sabes que esas mismas botellas pequeñitas para niños ya se suprimieron en junio del 2011, que eran los biberones de policarbonato, y entonces se ofenden enormemente y dicen, esto está autorizado para la alimentación. Y nosotros le decimos, estaría bueno que encima de ser malo fuera ilegal. Por supuesto que está autorizado, pero hay tantas cosas autorizadas que no están respondiendo al conocimiento científico que la autorización o la legalidad no significa que sea bueno. Y entonces ahora, con la reducción del bisfenol A que ha pedido la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, la EFSA, pues se tendrá que poner, revisar todas las fuentes de exposición. Y en la exposición alimentaria, que a ti te interesa más, tanto las grandes botellas de agua y el policarbonato en contacto con los alimentos, como las resinas epoxi en el interior de las latas de conserva, pues van a tenerse que ajustar a las nuevas reglas, ¿no? Muchas cosas. Has dicho al principio que el bisfenol se alteraba en contacto con el calor. Alguien Sí, puede pensar, vale, pues no caliento el tupper en el microondas y listos. ¿Por qué sí. nos estás diciendo plásticos como las botellas grandes de agua de las oficinas que no entran en contacto con el calor, que pueden ser dañinas? ¿Porque en el transporte han estado a Va, sol y sombra o por vamos qué? a ver. Si tú haces un estudio de calentamiento de las botellas ambiental en tu laboratorio de Londres, a lo mejor no pasas de 23 grados ambientales. Si tú ves entre Granada y Almería un depósito de botellas de agua cargadas de agua pura de manantial para ser repartidas por toda España, esas botellas alcanzan los 52 grados en verano. O Es sea decir, que en todo momento hablas de biberones tal, porque, bueno, claro, los biberones se los calientas, pero si no los calentaras, si el tupper no lo calientas y lo compras sí, directamente de la tienda, no, no, ¿desprende siempre, el compuesto químico? claro, hay dos factores que permiten que un monómero o que algo se libere de un plástico: el tiempo de contacto y la temperatura. A mayor temperatura, más liberación; a mayor tiempo de permanencia, más liberación. El gran problema de las latas de conserva, con la resina epoxi y ese recubrimiento plástico que tiene en el interior, es que todas las latas de conserva se calientan una vez llenas. Se llama el autoclavado. Para evitar la contaminación bacteriana, la regla de oro es que una vez que se ha llenado de tomate, se ha cerrado al vacío, se autoclava para evitar cualquier tipo de vida bacteriana. Ese calentamiento se supone como el punto principal o el momento principal de liberación del monómero al polímero interior, a lo que llaman los técnicos el líquido de cobertura, el agüita que tiene la lata, ¿no? O imagínate, si eres argentino y te gusta hacer dulce de leche, ¿de acuerdo? Ponte en el caso, Sí. que pones la lata al baño María. Vale, yo cada vez que lo veo, digo, no pongas la lata al baño María, porque estás favoreciendo la liberación del bisfenol A de las paredes. En el libro, Libérate de tóxicos, insisto, es un libro de cabecera que todo el mundo debería tener. Todo el mundo que escucha el podcast de Soy como, seguro, porque sois muy fans de este tipo de contenidos. Hablas muchísimo de las botellas de agua. De las botellas de agua, las que mueven tantos millones, porque cada año veo estadísticas que crece el consumo, porque la gente no le gusta el agua del grifo, y en medio de todo esto aparece que si la osmosis, que si la brita, que si un filtro, que si la agua hidrogenada. Yo no sé si hoy en este podcast lo vamos a resolver todos, pero es una asignatura súper pendiente que yo encuentre algún experto sobre el tema del agua para saber cuál es el agua más saludable. Y aquí, al menos en una parte, Nicolás Olea, tienes un discurso súper claro. Y es no Sí. a las botellas de agua. Señora Ada Colau, yo que estoy en Barcelona, por favor, agua que hace que el agua potable sea mejor y más buena y más rica, porque tenemos que apostar por ella. Y yo aquí, bueno, me vienen un millón de preguntas, Nicolás, Nuria, pero vamos por partes, sí. absolutamente, y además has dado el mejor mensaje. Mira, en el siglo XXI que estamos, tenemos derecho a que el agua que salga por nuestro grifo sea agua de la mayor calidad y de la mejor calidad. Déjate de tonterías, es una prioridad de todos los ayuntamientos y de todos los ciudadanos. En diciembre del 19 AC, como yo digo ahora, sí, la gente dice antes de Cristo, digo no, antes de COVID, ¿no? En diciembre del 19 estaba la Unión Europea con el borrador ya preparado
de la nueva disposición sobre el agua potable en Europa. Una jarra de agua municipal en tu mesa cuando te vayas a sentar en un restaurante y fuentes cada 250 metros en todas las ciudades de agua municipal, por la gran apuesta de Europa por el agua municipal, el agua de grifo. Bueno, llegó la COVID y las fuentes las taparon como si fuera Semana Santa con un plástico, le pusieron una cinta como cuando tapan a los santos por Cuaresma, ¿no? Y dice, ¿y esto? El miedo a que te vaya a saltar el virus. Era la gran oportunidad, estábamos a punto de la gran oportunidad de que Europa le exigiera a cada municipio que el agua que sale por tu grifo sea de absoluta confianza. Se ha perdido la confianza. El otro día veía un anuncio en la tele y decía, no te fías del agua de tu grifo, las botellas producen plástico, ¿qué vas a hacer? Así era el anuncio de la televisión y empezaba con esas dos declaraciones, ¿no? La gente mira el grifo con un recelo enorme porque dice, ¿qué va a salir por ahí? ¿Qué tendrá el agua? ¿Te imaginas derivados de la cloración, pesticidas, de todo? Dice, si alguna vez lo tuvo o los tiene, asegúrame con la inversión que tú quieras que el agua sea de calidad. Te voy a decir un detalle, y mira que yo soy médico y no soy economista. En Barcelona, que es el agua más cara de toda España, Cataluña, 1.000 litros valen 2,60 euros. Te lo voy a decir otra vez. En tu grifo, 1.000 litros valen 2,60 euros y están todos escandalizados porque en Castilla-León vale 1,20 €. Es el doble, pero tío, son 2,60 euros 1.000 litros. Y hay alguien que en la calle te vende un litro a 2,60 euros. Es decir, tiene un interés enorme en que tú le tengas un miedo y una aprensión al agua de grifo enorme, porque aquello sí que es un negocio. Son 1.000 veces menos o 1.000 veces más de precio por la misma cantidad, ¿no? Es decir, es una locura. Entonces, hay una campaña de desprestigio enorme del agua de grifo y una reticencia a invertir en eso, cuando, como tú dices, todos los ayuntamientos tendrían que tener como gran prioridad que el agua de grifo sea de la mayor confianza. ¿No hay metales Sí, pesados en el agua del grifo, pero se Nicolás? pueden quitar, todo se Pero, puede limpiar. Si la fuente de captación no es buena, cambia. Si el sistema de cloración no es bueno, pongo ozonización. Si tienes a 1.000 ingenieros que saben de todo, si se pasan el día haciendo I+D y más I, innova en agua y no innoves, porque yo te puedes poner a tu alcaldesa, le puedes decir, mira, me vas a subir el precio del agua al doble, 5 euros. lo 1.000 puedo litros. asumir, estoy Lo segura. puedo, lo puedo asumir si me Sí, sí. estás obligando o he elegido yo comprar una botella de agua en el supermercado a 2 euros el litro. Es decir, el margen de beneficio, el margen de maniobra que tienen es enorme y lo único que hace falta es un movimiento ciudadano potente que exija el agua que tú te mereces. Y dice, es que no te mereces el agua embotellada. Y digo, no, el agua embotellada en plástico ni es saludable ni es sostenible. Te lo digo otra vez. No es saludable porque está contaminando el medio ambiente con mucho plástico. Es un derivado del petróleo. A ver, el agua es de la fuente. El agua embotellada es un producto del petróleo. Te lo digo otra vez. El que se está enriqueciendo es el del pozo de petróleo. Solo él. ¿De Añado, acuerdo? cuando dices Sí. que no es saludable, frase de tu libro. Nuestro estudio revela que el agua de 8 de cada 10 marcas de aguas embotelladas es estrogénica. 8 de cada 10, estudiado por vosotros. Pues mira, se Es estudió, estrogénica. pensamos que iba a ser revolucionario, que iba a haber un antes y un después. Como es natural, la Asociación de Envasadores de Agua ¿Te llamó? buscaron, sí, sí, ¿no? Y siempre, ¿no? Bueno, y buscaron un laboratorio alternativo que analizó los componentes, asustado a ver qué venenos había en el agua, y había muchas cosas, pero agárrate, Nuria, todo dentro de la legalidad. Es decir, y entonces dijeron, ¿qué tontería dice este hombre? Si todo está dentro de los límites de la legalidad, y le dice, pero si es así, si el que sea legal no significa que sea sano. Es decir, las cosas son en este mundo occidental nuestro mayormente legales, pero lo que hay que revisar esos límites
porque una de las cosas que la legalidad sigue sin abordar, y tú lo sabes, es el efecto cóctel. El O el famoso efecto, efecto cóctel. sigue sin entrar en la agenda de los políticos y llevamos del orden de 30 años diciéndole que eso está fuera de la legalidad, de la normalidad, que a lo que se expone una persona es a una mezcla compleja de múltiples residuos en concentraciones bajas. Y la clave es el efecto combinado de todos ellos, el cóctel. Lo entiende todo el mundo, lo entiende hasta la gente de letras, pero no lo O sea, entiende no lo entiende la administración. Siguen regulando para compuestos individuales en el momento de su puesta en el mercado, ¿no? Hace unos días me comentaste que por fin había salido un paper que valoraba el efecto cóctel. Absolutamente, una preciosidad, publicado por un grupo sueco, francés e italiano en la mejor revista de ciencia, Science, ¿de acuerdo? 13 páginas de publicación, 13 páginas, explicando que un grupo de madres de una cohorte de nacimiento de madres e hijos suecos, seguidos durante 7 años, los niveles, y ven cómo los compuestos individuales no tienen efecto sobre el desarrollo neuroconductual, pero el cóctel, la combinación de todos ellos, Nuria, en concentraciones muy bajas, sí que tienen un efecto. De tal manera que al final el 53% de las madres estuvieron durante el embarazo exponiendo a sus hijos a una concentración superior a la libre de efecto. Pero los compuestos estaban todos en concentraciones bajas y hacen un esfuerzo enorme por explicarle a la comunidad científica que o tienes eso en mente o estás mirando a la luna. Si tenemos ocasión, Nuria, muy importante, acuérdate que hablemos de exposición y mujer, ¿eh? Sí, ya lo podemos hablar si quieres, porque Sí. de hecho, relacionado con eso, te quería preguntar por los estudios que hacéis de leche materna, te quería preguntar para que nos cuentes este concepto de la herencia epigenética transgeneracional y también para preguntarte, ¿qué te dicen los gobiernos cuando tú les demuestras con papers y con tus estudios que hay más cáncer de mama en las mujeres que están expuestas a Sí. estos disruptores? Y que nosotros, con Nina Benito de Organics Magazine, hace un año nos inventamos una campaña que fue súper viral, que se llamaba Cambia tu desodorante, donde mencionábamos vuestros estudios, los de Marieta, también cosas desde Barcelona, desde la fundación, que no me acuerdo, desde el IS Global, y decíamos, al menos cambia el desodorante, que además está tan cerca de la mama. Bueno, y empezamos a sacar vuestros estudios y tal, y fue muy viral la campaña que hicimos con Nina Benito y nosotros de Cambia tu desodorante. Me acuerdo muy bien, Hablemos de me todo acuerdo. eso. Pues mira, Nuria, te voy a contar lo que hemos estado decidiendo y maquinando estos días. Después de publicar la presencia de contaminantes químicos en la leche materna, primero la entrega hace 3 meses fue los perfluorados, compuestos utilizados en el envase alimentario. A continuación fue los metales pesados, el que la prensa ha recogido. Después ha llegado el del bisfenol A y los parabenos. Todos con una enorme respuesta, fundamentalmente por parte de los pediatras y los encargados de los bancos de leche, diciendo que no podemos hablar mal de la lactancia materna, que cómo se nos ocurre decir que hay estos contaminantes. Incluso hemos recibido una recomendación internacional de que la leche materna no tiene por qué estudiarse, tiene un efecto contraproducente ese conocimiento. Hemos dicho, ¿cómo? Bueno, entonces hemos dado un mensaje que te va a encantar. Lo publiqué ayer en Facebook y se llama Leonardo da Vinci nunca dibujó la mujer de Vitruvio. ¿De acuerdo? Está el hombre de Vitruvio, ese con los brazos abiertos, ¿de acuerdo? Nunca tuvo la valentía de pintar a la Mona Lisa como la mujer de Vitruvio, es decir, las proporciones ideales del sexo femenino. Y eso ha sido nuestra gran desgracia. Nunca se ha considerado que el humano tipo sea una mujer. Los toxicólogos han considerado que el humano tipo es un hombre blanco de 75 kilos y unos 78 de altura. ¿De acuerdo? Como yo digo, healthy and wealthy, rico y blanco y sano, ¿no? Y de pronto ahora se han dado cuenta de que además de media humanidad es femenina y tiene una fisiología diferente y ciclos hormonales y menarquia y menopausia y si quiere, Nuria, se queda embarazada y cuando se queda embarazada transmite toda su carga tóxica y resulta en la exposición del embrión, del feto y del niño.
Y entonces dice, es que no se trata solamente de qué le ocurre en la exposición ambiental al macho, es que cuando se expone la hembra, probablemente tenga efectos distintos, que los tiene, porque tú lo sabes, pero es que además es la transmisora a la especie. Yo digo siempre de broma, Nuria, si los niños nacieran de los hombres y las niñas de las mujeres, hacía años que se habría tenido en cuenta embarazo como una situación delicada. Y fundamentalmente los hombres, porque dirían los hombres, no, que a lo mejor decido embarazarme. Y entonces estaría todo preparado para que aquello no fuera un problema. Pero ahora de pronto, en el año 2022, cuando ya somos viejos y pellejos, nos damos cuenta que la exposición ocurre fundamentalmente en fases críticas del desarrollo, el embarazo y la lactancia o la primera infancia, y una de las fuentes de exposición es la madre. Es decir, no hablamos mal de la leche materna, probablemente el mejor alimento. Bueno, es que lo entendí desde el primer momento. ¿De Y además, acuerdo? cuando hablas de herencia epigenética transgeneracional, es que pasa de una generación a otra, el Absolutamente, tóxico. Que absolutamente. esto es acojonante. A ver, Nuria, hicimos el experimento en los años 45-71. Se le dio a más de 3 millones de mujeres embarazadas en las primeras semanas de embarazo por amenaza de aborto una hormona sintética que se llama dietiletilvestrol, prima hermana del bisfenol A. Las dos aparecen en el mismo paper, en la misma publicación en 1936. Y esta dietiletilvestrol, como era más potente, se le administró en todo el mundo por amenazas de aborto, porque pensaban que un aborto o incipiente era debido a una insuficiencia estrogénica. Esa droga, 20 años después, se vio la consecuencia. Las madres estaban bien, pero las hijas, nacidas de esas madres, presentaban formas especiales de cáncer. Cáncer de vagina de células claras. Es lo que se llama la cohorte DES. Y después se vio que tenían mayor infertilidad. Y después más cáncer de mama. Y después se estudió a los hijos y se vio que tenían también problemas de fertilidad. Y se vio que las exposiciones en un momento crítico de tu vida, que es el embrión, ni siquiera el feto, sino el embrión, las primeras semanas, tienen consecuencias más adelante en tu propia salud. Pero si es el caso de las células germinales, por ejemplo, de la célula ovárica de ese embrión expuesto, se transmite a la hija, a la nieta. Es decir, hay un efecto que ya se ha cuantificado de daño hormonal presente no en la hija de la mujer expuesta, sino en la nieta de la mujer expuesta. Y Y cuando si, eso es perdón, aceptado ya científicamente. si el tóxico no pasó de mi abuela a mi madre, no fue por nada, sino porque la industria, con todos los procesados, los ultraprocesados y la globalización, hasta mucho después no se inventó toda la lata, porque no comía así mi abuela a principio de siglo, en que todo estaba enlatado, en que los cosméticos tenían muchos tóxicos, el agua tenía tóxicos y después también pues, cosas del hogar, de la jardina y del bricolaje que ni tan siquiera existían. Y quiero que cuentes, un día me contaste que una estudiante en prácticas, creo que tenías en el equipo de 23 años, ¿qué te dijo? No, peor todavía, Ah, una periodista catalana, una chica que no era yo porque no tengo 23. que era, ¿Qué te... yo creo que era de sus primeras entrevistas, perfectamente hechas, las preguntas perfectamente preparadas, con su móvil y escuchándome que yo dijera de todo. Y en un momento determinado le explico esto de la transmisión, le cuento que esto no es antiguo, que esto tiene a lo mejor 20, 30 años, la exposición ha ocurrido mucho más importante en las últimas 3 décadas, para el móvil y me dice mirándome a la cara, entonces ¿quiere usted decir que todo el marrón me lo he comido yo? Me dio vergüenza, a una absoluta vergüenza. Miré para abajo, tragué saliva y le dije, sí, desde el nacimiento. Desde el A nacimiento. mí ya viejo, me ha pillado. Pues te acuerdas, ahora me quejaré, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si estoy más gordo, estoy menos gordo. Pero es que a ella, con nuestra inconsciencia, Nuria, con nuestra inconsciencia y no haber sabido reaccionar a tiempo y decir basta, hemos permitido que nuestros hijos de 30 años, de 20 años, se hayan expuesto desde el vientre materno. Dice, yo le digo a la gente, ¿pero de verdad te crees que esto es un juego? ¿De verdad que esto te crees que es un juego que puedes decir, no me gusta tu cara? Tengo la piel de gallina, Nicolás, No, pero es que cuando os no es... cuentas esto, de verdad. Sé que la gente Lo, también, porque es que es Mira, ayer terrorífico. estaba en una reunión de ginecólogas,
No había nada más que 3 ginecólogos y 400 ginecólogas y obstetras en un hotel en Madrid. Impresionante, ¿no? Hablando de todos sus temas y todo. Y le decía, señoras, doctoras, lo malo está por llegar. Si de verdad es cierto nuestra hipótesis, y por el momento no nos hemos equivocado, que hay una cosa que se llama el origen durante el desarrollo de tu salud y de tu enfermedad, ¿de acuerdo? El origen en el desarrollo de cómo vas a ser y qué vas a padecer, está por verse qué es lo que va a pasar. Porque la gente que se expuso de embrión y feto ahora está llegando a la época adulta, ahora están llegando a los 25 años, ahora van a decidir si quieren o no quieren preñarse y van a testar cuál es su fertilidad. Y ya has visto lo que pasa con la fertilidad, que en Granada, que es un pueblo, ya hay más clínicas de fertilización in vitro que farmacias. Hay en cada esquina. Y la respuesta, Nuria, de la sociedad ante los problemas creados por la sociedad es más técnica, más innovación. Y le dices, pero hombre, párate y mira a ver si estás provocando tú el problema, a ver si la epidemia de cáncer de mama, la epidemia de obesidad, ya estamos en el 27% de obesidad en España. Dice, a ver si esas epidemias están provocadas por exposiciones que pudieran ser prevenibles. No solo la infertilidad, cuántas mujeres padecen hipotiroidismo, que antes eso no pasaba. Cuéntanos qué caray hace el compuesto químico en la conversión de la T3 a la T4 o de la T4 a la T3. Creo Mira, que aquí tendríamos que ver la tabla periódica sí, y ver algunos elementos. Lo mejor que tienes que hacer es entra en Google, que en todos nos gusta entrar, y pone medicamentos más vendidos en España con receta. Y aparece el quinto, después de 4 analgésicos, el quinto es la hormona tiroidea. Dice, Dios, la hormona tiroidea. Media España, digo, no, esto como dice la película, España no es un país para hipotiroideas, ¿no? Es decir, está media España tratada, con siempre el mismo perfil. Mujeres de 35 a 50 años que han ido al digestivo porque tienen estreñimiento, al ginecólogo porque tienen problemas de la regla, todas las sintomatologías, al psiquiatra porque a ver si es que están mal. Y al final acaban en el endocrino y le dice, tienes un hipotiroidismo. Le da la pastillita mágica, su vida mejora y nadie se pone a explicar y dice, esto es una tiroiditis. Ni tiene el perfil de tiroiditis, ni se diagnostica como tal tiroiditis. Es una interferencia clarísima de los contaminantes en la función tiroidea. Y la función tiroidea tiene tal labilidad, es tan sensible. Imagínate, yo creo que, siempre lo digo, ¿no? Había muchas hormonas, ¿no? Pero la naturaleza puso el no va más en la hormona tiroidea, ¿no? 2 fenoles con 4 yodos de este tamaño que hay que ir a buscarlo a la playa, ¿de acuerdo? Porque si no, no tiene yodo. Es el átomo más grande que hay en tu organismo, pesadísimo. Cuando los radiólogos le dan yodo a las personas, se ven transparentes, ¿no? Bueno, pues hace la superhormona, que nadie la vaya a imitar. Y resulta que se ponen de moda en los años 80 los retardantes de la llama bromados. Y tu sofá, tu ropa, la ropa de tu cuna, la ropa de todo lo que te ha rodeado, para que no arda, por el gran miedo a que las cosas ardan, a que la electrónica arda, a que la ropa de la mesa camilla arda o que el televisor arda, todo está tratado con polibromados, que son importantes y fuertes antitiroideos. Porque compiten con la hormona tiroidea, pero si ya todos los análisis lo dicen. Y cuando medimos, resulta que esos polibromados están en el tejido adiposo de todo el mundo. Es decir, ¿qué más evidencia quieres? ¿Un experimento humano? Si ya lo has hecho. Entonces tienes que empezar a incorporar ese conocimiento, pero no te puedes imaginar la resistencia tan enorme de nuestros compañeros endocrinos y clínicos para incorporarlo. Ahora la Sociedad Española de Endocrinología me dice, prepara un capítulo para la revisión del texto que se va a reeditar sobre disrupción endocrina y en metabolismo osteocálcico, en hipovitaminosis D, y digo, encantado. ¿Y sabes quiénes están más interesados que nadie? Los pediatras de atención primaria. Porque están las madres, los padres, pidiéndole explicaciones a los sanitarios. Y como se encogen de hombros porque dicen, eso no venía en mi libro, eso no lo he estudiado yo. Y quieren una referencia, ¿no? Entonces, pediatras de atención primaria y fundamentalmente
endocrinólogos pediatras están muy preocupados por el tema, ¿no? Bueno, retraso del lenguaje, síndrome del espectro autista, no los Imagínate. hemos comentado todos, el efecto cóctel. Pero mira, Nuria, tú sabes que yo recomiendo siempre el libro de una señora, doctora en ciencias biológicas, zoóloga, que se llama Bárbara de Meneix, directora del Museo de Ciencias Naturales de París, es decir, su laboratorio en el mismísimo corazón de París, detrás de Laplace y es decir, siguiendo a los grandes pensadores de franceses y Legión de Honor, que escribe un libro que se llama Le Cocktail Toxique, Toxic Cocktail, en inglés, pues lo tiene en inglés y en francés. Y es toda su vida estudiando desarrollo cerebral, hormona tiroidea y yodo, y cuando ya cree que tiene el puzzle completo para ordenar las piezas, se le aparece el medio ambiente y le dan 300 piezas que tiene que encajar. Tiene tal grado de descomposición diciendo, yo no contaba con esto, pensaba que todo era la hormona tiroidea, el embarazo y el yodo, pero no sabía que había 30, 40 individuos dispuestos a hackear el mensaje. Y entonces escribe el libro y cada capítulo, cada final de capítulo es Dios. Dice, esto o haces prevención o estamos bien jodidos. O haces prevención temprana, vale. En el flúor, por ejemplo, es un compuesto químico, el teflón de las sartenes, lo hablaremos, como digo, en el webinar que he anunciado, el cloro, o sea, el PVC, el bromo, pero es que ahora, o sea, yo me puedo aprender compuesto polibromado, que lo has hablado, y digo, vale, esto lo busco en las etiquetas como PBB, pero resulta, y el bisfenol BPA, y resulta que pone BPA free, pero ahora se inventan otra cosa que es el bisfenol S y el bisfenol D. ¿Y esto Sí, qué es? absolutamente, son alternativas. Mira, la mayor crisis que tenemos ahora mismo es la de los perfluorados que tú has dicho, ¿no? Los perfluorados, la Unión Europea se lo ha tomado muy en serio. Hay un efecto muy tóxico de los perfluorados porque son obesogénicos, están vinculados a la disrupción metabólica que se llama endocrino metabólica y han prohibido 7, pero el catálogo tiene 2.700 y le dices a la EFSA y a la ECHA en Europa, a este ritmo, ¿dónde vas a llegar? Es decir, ellos van recortando aquellos cuya exposición es más llamativa y el efecto más llamativo, pero la industria para su proceso busca un isómero o algo parecido, ¿no? Es el caso de la gran desgracia del bisfenol A. Nosotros le hemos dicho a la administración unas veces y a los políticos que no es el bisfenol A, que son los bisfenoles, que el A tiene el F y el S al lado y que tienen un idéntico efecto tóxico pero no están regulados. No caigas en la trampa. Tienes que mirar con una mente abierta de que esos compuestos tienen alternativas que no son mejores, ¿no? El caso del papel térmico, prohibido en toda Europa, su uso desde el 1 de enero del 2020, el papel de los recibos de caja, el que Sí. te dan en el supermercado, sé que solo en Cataluña, y no sé por qué Cataluña sí, nosotros no, pone por detrás sin BPA, como lo pone en Francia o como lo pone en Inglaterra, BPA free, pero en el resto de España, por lo menos en el sur, te llevas tu rollo de papel y te llevas tu factura que esperas que no tengan BPA, pero no se lo han escrito. Nadie ha exigido que se marque que claramente no tiene BPA o es BPA libre y confía en que lo estén haciendo. Pero es que la alternativa, como hemos visto en Francia, si lo hemos publicado, el 25% lo ha sustituido por el BPS. Entonces no es de recibo sustituir un producto por el primo hermano que es igualmente tóxico y en el caso del BPS más persistente. Es decir, que realmente es un problema grave el no creérselo. Nuria, el problema es de estupidez, Pero y la no es de industria y maldad, los no es de maldad. ingenieros, Sí. ¿será que no están preparados para hacer productos más seguros para la salud porque ignoran? Pero si eran los más listos de tu clase, Es seguro. si tú te acabaste metiendo en la radio porque los ingenieros eran los más listos y los más brillantes, ¿cómo no van a poder hacer una cosa mejor? Yo digo, pero si eran las lumbreras, si saben, si están todo el día en la innovación, ¿cómo no van a? Cuando nos preguntan a ti y a mí la alternativa, yo digo, miro siempre, tipo, los que lo han hecho saben cuál es la alternativa económica, ambientalmente sostenible y menos tóxica, pero tienen que estar presentes, nunca están en ninguna conferencia,
Yo no sé si se leen nuestras publicaciones y estamos haciendo del orden de 15 anuales, ya no podemos hacer más, en el primer decil. Es decir, alguien se estará leyendo esto. Porque si lo lee y tiene conciencia y sabe que él no está en una burbuja, sino que participa de todo lo de todo, pues también tendrá hijos. Ella o él tendrán hijos e hijas. Cada Es vez hay decir, más gente en todos los sectores sensible con el tema. ¿tú Mm, crees? Yo, Ojalá. yo creo que sí, pero quizá después llegan y hay un tope arriba de alguien que acaba tomando la Pero, decisión en Nuria, yo pro no de la entiendo industria. yo no tengo conocimientos de economía, pero cualquier persona, si está en seguros privados, como Estados Unidos, o está en el seguro público, sabe que la factura de enfermedad no puede seguir aumentando. Ya se le han echado números. Leonardo Trasande en Nueva York, el pediatra ya le ha echado números junto con un grupo de expertos y entonces ha visto que si admitimos que disrupción endocrina cuenta por un 3% de la obesidad, un 2% de la fertilidad y un 5% de no sé qué, estos son miles de millones. Y como dicen las aseguradoras privadas en Estados Unidos, no estamos dispuestos a pagar esa factura. Dame una clave para que eso no siga así. No la salud de las personas, sino en la cuenta de gasto, ¿no? Es decir, La alternativa podría parecer el cartón, pero hay algo que tienes que contarnos que se mide tan fácilmente como echando una gota de aceite encima de una caja de una pizza. precioso, precioso. Tú sabes que The Guardian y algunos periódicos de estos están haciendo una labor enorme animando a que la gente participe en la identificación de lo que hay en el supermercado. Entonces, habían publicado un grupo danés hacía unos meses que una de las mejores maneras de identificar en el cartón y el papel que es resistente al agua y a la grasa, que está tratado con perfluorado, porque no lo pone por ningún sitio, era la gota de aceite de oliva virgen extra, ¿no? Que se echa una gotita, si forma una perfecta perla, es decir, no se adhiere, sino forma una perla, aquello es un repelente del agua y de la grasa, ¿de acuerdo? Entonces se van a las salas del supermercado, testan todo el empaquetado, pero desde la bollería hasta el arroz, y ven que 8 de cada 10 productos da el test positivo de hacen la prueba, se lo llevan al que analiza y le dice sí, tiene perfluorado. Y se dan cuenta de que se ha extendido de tal manera para el tratamiento del papel y el cartón para hacerlo impermeable a la grasa y al agua que al final la exposición es imposible quitártela de en medio. Imagínate, me acuerdo cuando hace en pleno COVID o post-COVID, estaba yo en Barcelona y estaba en un hotel en el centro y me acuerdo que asistí a ese movimiento de las 7 de la tarde de los 20 ciclomotores trayendo y llevando comida. Es repartiendo comida desde los restaurantes a la casa, ¿no? El takeaway fast food, todo como se llama. Y me llamó muchísimo la atención porque era un enjambre de repartidores en cola en los grandes restaurantes sacando esas bolsitas de súper empaquetado perfectamente preparado para que la gente se lo pueda comer en su casa sin tener que desplazarse por el miedo al virus. Y veías lo que se llevaban y dices, pero estos son kilos de perfluorado. Es todo las patatitas en una bolsa adherente, la hamburguesa en otra bolsita, todo con El una café, cantidad. es que solo el cortado takeaway que te lo pides y te lo pongan en un vasito de estos de cartón, Ya claro, está, resiste al caliente y a la grasa, o sea que absolutamente, es un absolutamente, absolutamente. es aquella película que No, no se expulsa ve. que No, no no se se ve ve. Si es, pero si que es ya ves que película, es como así como muy fino, casi sí, como, bueno, como sedoso, plástico. sedoso, Sedoso, sedoso. exacto. Esa es la palabra, Y ya ves sedoso. que por dentro no es cartón, porque si ¿No? fuera cartón se quedaría todo mojado. ¿No? Es un tinte, es un barniz, no es un plástico. El plástico se nota porque hay dos capas. Cuando hay un vaso que tiene una de plástico y otra de cartón, esto es ese aspecto sedoso que lo hace impermeable. Esos son los perfluorados. Sabíamos que la mayor utilidad de los perfluorados era en las sartenes antiadherentes y ya vas a cualquier tienda y pone sartén no PFOA, no PFAS, no Igual, PF... el Sí, mismo engaño que el BPA Free, porque te vendrán con otro sí, PFOA. sí, ya está, pero no regulado, sin perfluorado. Pero ahora el gran uso que hemos visto es en el papel y cartón para la comida rápida y para todo lo peor de todo, Nuria,
para todo lo que la gente joven ha entendido que es comer. Porque eso es lo que han mamado. El día que te has portado bien, te vas al fast food y te invitan tus padres al fast food y te dicen, ven hijos míos. Y yo no me meto en las características organolépticas ni las nutricionales, porque ahora ya hasta tienen ensaladas ecológicas, sino el propio sistema de administración, todo ese complemento de plástico es insostenible y no saludable. Que esa es la gran clave, que no es sostenible para el medio ambiente, pero es que tampoco es saludable para ti. ¿Qué propones a una mujer que te esté escuchando? Y digo mujer, podría decir hombre también, pero bueno, como somos mucho más sensibles a los compuestos químicos y tenemos este problema con las hormonas tiroideas y evidentemente los hombres con el cáncer de próstata también, pero ¿qué propondrías de trucos caseros o cosas de cómo deberíamos vivir para estar un poco más alejados de todo eso? Mira, Entiendo que valorarías el agua, la cosmética y los alimentos como prioritarios. probablemente porque la vía digestiva es la más importante de exposición. Probablemente todo lo que viene a través de la comida y el agua forma parte de a lo mejor el 90% de la exposición y al segundo lugar la vía dérmica con los cosméticos. Acuérdate que una mujer española y no en la más de Europa consume de un orden de 14 a 15 cosméticos y productos de cuidado personal diarios. Cada uno de ellos tiene una media de 25 componentes. Pues dices, vaya dosificación. Como yo digo, se te puede olvidar la pastilla de la hipertensión, pero no se te olvida el desodorante, porque te lo advierten tus compañeros. La pastilla de la hipertensión pasa desapercibida, pero si no te has puesto lo que te tenías que poner, te está llamando la atención, ¿no? Es decir, que la dosificación es diaria. Y aunque sean compuestos en bajas dosis, pero al final es un enorme cóctel diario. La clave fundamental de exposición va a ser la alimentación. Y las claves en alimentación, después de mucho hablar con la gente que entiende, pues lo sabemos. Come de temporada, come de proximidad, come no procesado y come ecológico si puedes. ¿De acuerdo? Y la quinta, que es la mejor de todas, es paga el precio justo por tu comida. ¿De acuerdo? No vayas regateando en lo que es esencial en tu casa. No vayas comprando leche de 56 céntimos porque probablemente no es lo que tú te mereces, ni en la forma de administración ni en el contenido. Es decir, si tienes que escatimar, escatima en la telefonía móvil, pero no en la comida. ¿Sabes cuánto es el gasto familiar en comida actualmente en España? El 17% del presupuesto familiar. El 17%. Y en los años 60 era el 60%. ¿De acuerdo? Ya hemos conseguido que comer sea la parte más barata de tu vida. Y dices, tío, pero ¿cómo va a ser si esto es la salud de mi familia? Has puesto toda una serie de cosas delante, el ocio, el no sé cuánto, pero si el mejor ocio sería cocinar, tienes que empezar, tú lo has hecho, tienes que empezar a coger a tus niños y que vayan al placer de comprar. Y dice, la gente que está adherida a ecológico me dice, es que si yo voy a comprar el sábado en ecológico, he hecho una mañana de compra, 4 horas. Pero si voy a comprar normal, estoy 20 minutos en el supermercado. Porque el que le coloque tiene que ir seleccionando la tienda, seleccionando el producto, pero a lo mejor hay que recuperar ese placer de la compra y preparar algo que te sienta satisfecho, ¿no? Eso en alimentación, ¿no? ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Cómo nos desintoxicamos de todo lo heredado y vivido hasta ahora? ¿Qué propones? Pues mira, para los compuestos antiguos, para los que nosotros pillamos, yo pillé de más de niño, que era el DDT, los PCBs, todo lo que llamamos orgánicos persistentes, que era el lipofílico, eso vosotros en Cataluña tenéis una información valiosísima, ¿no? La encuesta esa de medida de la población, clarísimamente el último informe demuestra que va cayendo, pero que va cayendo en picado la cantidad que la gente tiene en el tejido adiposo, la gente que tiene acumulada estaba alto en las personas mayores porque llevaban años acumulando, pero realmente su supresión del mercado ha hecho que los niveles dentro del organismo estén cayendo llamativamente. Hay algunos epidemiólogos que lo dicen claramente, las acciones que toma el Estado con garrote y serias son muy eficaces. Teníamos plomo, gasolina sin plomo, ha desaparecido el plomo del pelo de los niños, cuando pensábamos que si eran los juguetes o las paredes. Bueno, cuando el Estado se toma algo en serio, realmente tiene músculo. Y COVID
te ha dado una prueba del músculo que tiene el Estado. Ha sido capaz de encerrarnos 4 meses en un piso de protección oficial y no hemos quemado la casa. Es decir, tiene músculo para tomar medidas y que nosotros digamos, vale, es por nuestro bien. Entonces, fundamentalmente creo que son ese tipo de compuestos los que ya, gracias a Dios, han sido mejor regulados y han desaparecido, y los otros que tienen, como te he dicho, una base diaria de exposición diaria, tus cosméticos, tu alimentación, que no son tan persistentes, pues probablemente será el disminuir la ingesta diaria, ¿no? Es la única manera de desintoxicar, pues, no hay no otra. te digo reducir el número de cosméticos, pero probablemente puedes encontrar una línea o alguien que te vende productos de confianza. Yo les digo, no te puedes pasar más tiempo con el móvil escaneando códigos de barra. Tendrás que confiar en alguien que te vende comida que él cree que está bien hecha y bien limpia y cosméticos que son de línea. Que se puede equivocar, por supuesto, que lo ecológico puede estar contaminado porque la finca de al lado echa no sé qué, vale, pero no tiene intencionalmente los productos que tiene el otro. Es Lo decir, que yo sabemos creo hoy es sí, que los niños mean bisfenol A, que tú lo has dicho en absoluto. alguna entrevista. Los niños Es orinan bisfenol A, bueno, eso pero aún está Nuria, pasando Nuria, tú hoy. no te puedes imaginar, hace 6 años, cuando empezamos a sacar todos estos datos, enseñábamos los valores de bisfenol A en orina y nos decían en la Agencia de Medio Ambiente alemana, que eran nuestros partners, normal, estos valores son normales. Y como clínico, porque ellos son ambientalistas, te levanta y dice, no admito normal como respuesta, no puede ser normal mear plástico. Y entonces, en estos 4 años hemos cambiado los nombres. Ahora se llama los valores de referencia, de reference values, para comparar unos países con otros y ver si los catalanes orinan más o menos que los franceses o que los alemanes. Es decir, no admitimos como normal estar expuestos a productos químicos de síntesis que tú no lo has pedido y que no tienen la más mínima utilidad para tu salud o para tu alimentación. Y entonces, como estamos hablando todo el rato, el embalaje alimentario tiene mucho que contar. Imagínate cómo se han aprovechado para venderte 6 tomates en una barqueta de poliuretano con un film de polietileno, en una bolsita de poliestireno y en un carrito de policarbonato, todos derivados del petróleo. Dice, pero ¿esto quién lo ha pedido? Porque mira a la administración y dice, nosotros no hemos ido. Miras al comercial, nosotros hemos ido. Es decir, ha habido alguien que ha encontrado, dice, voy a hacer el agosto en vender productos derivados del petróleo. Te voy a plastificar la vida. Y llegas tú del supermercado a tu casa, cargas el frigorífico, miras al lado y hay una montaña de plástico superior a lo que has comido. Y entonces ahora vienen los otros chicos que tú entrevistaste el otro día, me has dicho, a decirte, es que sois incívicos, no lo tiráis en el contenedor adecuado. Y te echan la bulla, te regañan porque eres poco cívico y le dices, pero si tú eres el que no deberías de haber abusado de esa manera del empaquetado, permíteme que lleva mi bolsa, permíteme la reutilización, colabora en la reducción. El reciclado es la última de las premisas, de las oportunidades. Y acuérdate, en mi libro hay un capítulo que el editor de RBA no quiso escribir y entonces lo disimulamos. Te lo puedo decir, ¿no? Sí. El capítulo se llama Quien recicla mierda obtiene mierda reciclada. ¿De acuerdo? Y que hace precisamente mención a eso. ¿De verdad te has creído que la clave es reciclar? No. La clave es reducir y reutilizar. Porque cuando en el sistema metes algo malo y lo reciclas, lo vuelves a incorporar. Ahora se está discutiendo ¿sabes? En el Senado la ley de residuos y suelos contaminados, 210 páginas, y le metí el buscador y ni una sola mención a salud. Dice, hombre, ya está bien con los ingenieros, meter a alguien de salud humana que te diga por qué nos interesan los suelos contaminados y la ley de residuos. Bueno, pues el gran problema es que se está presionando para que no metas en el sistema de reciclado elementos químicos que no quieres que se recuperen, porque al final vuelven a ti. Y tenemos ejemplos de polibromados en juguetería
o compuestos orgánicos persistentes en plásticos reciclados. Es decir, no todo es reciclable y si tú tiras cosas que son tóxicas, no las puedes reutilizar. ¿Vidrio es la solución, al menos a la salud humana? Cuando hablas de vidrio te dicen, es que hay que poner el horno a 1600 grados. Tío, pero la botella la puedes utilizar indefinidamente. Tú acuérdate cuando teníamos botellas de leche de cristal, algunas de las botellas habían perdido ya el brillo, tenían 1000 usos. Es que llevárselas del supermercado, digo, pues mira, el mismo camión que las trae, si se va de vacío se las puede llevar. Es decir, la reutilización de lo que sea, pero fundamentalmente del vidrio, sería una enorme ventaja. Pero hay tantos detractores, es como cuando han retirado el vidrio y el cristal y el Duralex de los comedores escolares y han puesto policarbonato en los platos y le dices, pero ¿cómo vas a poner plástico reutilizable y lavable? Sigue con los plásticos, porque te imaginas que un vaso de Duralex va a saltarte sobre la yugular de tu hijo y le va a seccionar la carótida. Y dices, no hay ningún caso descrito. Simplemente se lava y se vuelve a utilizar. Bueno, y se rompe. Porque y se lo coge rompe. El niño y como pesa, se le rompe. Sí, y se viene alguien, no pasa lo barre nada, y dice, no pasa nada. quitaros. Yo tengo 3 niños y voy a vaso por semana. No pasa nada. Ya está, ya está. Volvemos a Ikea. Pero Nuria, has evitado una cantidad de exposición con ese gesto del vaso de cristal porque no tiene nada, no cede nada. Se limpia y vuelve a... Nada. Tuvo un precio porque hubo que calentar la arena para hacer el vaso. Pero hombre, hay vasos en mi casa, ya cuando no tienes niños, hay vasos en tu casa que tienen 30 años, que ya no te gusta sacarlos porque han perdido el brillo. Pero seguiremos hablando del vidrio como una gran alternativa en el webinar Adiós a los tóxicos de tu cocina, que te puedes apuntar en la descripción del episodio. Y siempre, que no lo he dicho al principio, nos acompaña el patrocinador de este podcast, que es la empresa de suplementación de confianza Naturs Plus, Nicolás Olea. Un placer. Muchas gracias. Ojalá haya una próxima ocasión. Sé que van a hacer la ola con este episodio. Estoy convencida. Nuria, tenemos que hablar de textiles. De tu ropita. ¿Qué será? ¿Una segunda parte? Sí, vas vestida de plástico. Yo por lo menos voy de poliéster, que es PET reciclado o no reciclado. Es decir, alguien se ha creído que vamos vestidos de gusanos de seda o de lana de ovejas merinas. No, vamos vestidos de plástico, derivados del petróleo. Pero nadie se ha ocupado de reciclarlo. La ropa parece que se la lleva al cielo la Virgen de Montserrat. La ropa desaparece, se la lleva Dios. No. Tenemos un problema enorme con la eliminación. Lo más abundante en el Mediterráneo entre los plásticos no es los fragmentos de plástico de botella, es la fibra textil, lo sepas. Te pediré que estos 15 papers que sacas cada año me los envíes siempre por correo electrónico para la gente que confía en nuestra comunidad de Soy Como Como, los tengan al momento, un poco interpretados también gracias a nuestro equipo de dietistas. Por lo menos, por fin habrá alguien que se los lea. No, nosotros nos los vamos a leer siempre todos, seguro, eso te iba a decir. Nicolás, gracias. Hasta otra. A vosotros. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir. Y recuerda que en Soy Como Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy Como Como, tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy Como Como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo. Naturs Plus, tu marca experta en salud natural, patrocina este podcast.